Bienvenidos todos al Foro Internacional de Propiedad Intelectual y Salud ante el COVID-19, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Maestría en Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana y la Facultad de Derecho de la UNAM. Especialmente agradecemos a la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y le doy la palabra en este sentido al licenciado Jesús Peña Palacios, representante adjunto de esta oficina. Muy buenos días a todas y todos, por supuesto a quienes nos acompañan el día de hoy y a quienes nos escuchen con posterioridad en las grabaciones de este Seminario Internacional Propiedad Intelectual y Salud ante la COVID-19. Quisiera comenzar con un sincero agradecimiento a quienes han hecho posible este espacio, comenzando por supuesto por las panelistas y los panelistas que durante estos 3 días participarán en el seminario, por el equipo técnico que ha hecho factible la actividad y a quienes desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y de nuestra oficina han alumbrado esta colaboración, en particular a Ana, Luna, Gloria y Abigail. En días pasados nos preguntaban por qué la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos organiza un espacio sobre propiedad intelectual, salud, COVID y derechos humanos. ¿Por qué participar en algo tan técnico? Y nuestra respuesta de verdad que es muy sencilla y se basa en que los derechos humanos deben estar en el corazón de toda la respuesta a la pandemia, incluidos los esfuerzos para garantizar el derecho a la salud, que en estos momentos pasan, sin lugar a dudas, de manera central por el acceso a las vacunas. Desde que comenzó la pandemia nos hemos enfrentado a una situación en la cual, por un lado, estamos viendo un mundo que ha demostrado una enorme capacidad para identificar vacunas y producirlas en menos de un año. Pero por el otro, al mismo tiempo, un mundo que muestra una enorme incapacidad para garantizar que las vacunas lleguen a todas las personas y en especial a quienes más las necesiten. Y es que desde que comenzó la pandemia, los organismos internacionales de derechos humanos han señalado la importancia de la cooperación internacional para hacer frente a los impactos de la vacuna. De la pandemia no nos vamos a salvar solos y mientras el virus amenace a una sola persona, todos estaremos en riesgo. Este es un principio ético, pero las propias mutaciones del virus nos muestran que es también un imperativo práctico. Y sobre esta desigualdad, un dato que nos daban la semana pasada. En los países con los niveles de desarrollo o ingresos más altos, el 58% de la población ha recibido al menos una dosis de la vacuna. Sin embargo, en los países de ingresos más bajos, este porcentaje se reduce al 2% o aún menos. Y adicionalmente, ya hay algunos estudios que apuntan que en algunos países la distribución de las vacunas está reproduciendo esquemas discriminatorios, como por ejemplo un menor acceso de las mujeres a las vacunas. Muchos países, entre ellos México, así como organizaciones de la sociedad civil y organismos de derechos humanos, han insistido en la necesidad de garantizar un acceso equitativo a las vacunas, a los tratamientos y a otros recursos médicos. Pero para hacer entender y discutir sobre los obstáculos que están llevando a esta distribución tan desigual. ¿Es posible ampliar la producción? ¿Es posible mejorar la distribución? ¿Qué debemos hacer para remover los obstáculos que podrían limitar la producción? ¿Qué podemos hacer para que las personas que más lo necesitan reciban las vacunas, así como los tratamientos médicos? Por supuesto, no aspiramos a responder a todas estas preguntas en este seminario, pero creemos que es necesario comenzar a debatirlas para ir avanzando en la búsqueda de soluciones. Y uno de los ámbitos donde esto resulta relevante es precisamente en la relación entre los derechos humanos y la propiedad intelectual sobre las vacunas, los medicamentos y otros elementos necesarios para dar respuesta a la pandemia.
Estas discusiones no son nuevas y tienen que ver con el desigual acceso a la salud en el mundo. Un derecho humano cuyo disfrute depende mucho de dónde se nace y dónde se vive. A finales de los años 90 del siglo pasado asistíamos a las discusiones sobre el acceso a los tratamientos contra el VIH-Sida. Hoy lo son en torno a las vacunas contra COVID. Pero hoy, ayer y mañana, sin lugar a dudas, seguirán siendo relevante encontrar las mejores maneras para garantizar los derechos de todas las personas, especialmente de las más vulnerables, para garantizar su salud. Muchos éxitos en este seminario y gracias por su atención. Muchas gracias al representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de las Naciones Unidas en México. Ahora le paso la palabra a la moderadora del evento de hoy, la maestra Carmen Arteaga. Muchas gracias, doctora Ana Alba. Muchísimas gracias a todos por estar aquí esta mañana. Muy buen día a todos. Y pues bueno, vamos a dar inicio a nuestro evento con esta primera mesa titulada El derecho a la salud y la propiedad intelectual, integrada por 3 ponentes. En primer lugar, Daniel Zapico, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. En segundo lugar, participará el doctor Rafael Pérez Miranda y, por último, la doctora Viviana Muñoz Telles. Voy a dar el uso de la palabra a nuestro primer ponente, a Daniel Zapico, y de quien voy a hacer una lectura de una muy breve síntesis curricular. Daniel Zapico es oficial de Derechos Humanos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde trabaja temas relacionados a libertad de expresión, derecho a defender derechos humanos, participación en asuntos públicos y desapariciones de personas, entre otros. Anteriormente colaboró con organizaciones de la sociedad civil. Es licenciado en Derecho y en Economía y cuenta con una maestría en Gestión Internacional de Empresas y una maestría en Investigación en Economía. Muy bienvenido, Daniel. Adelante. Tiene usted 20 minutos para la exposición. Faltando 5 minutos, escuchará por ahí una pequeña llamada para que podamos cerrar a tiempo. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, Ana, también por haber hecho posible este esfuerzo. Y muchas gracias a Rafael y a Viviana que aceptaron la invitación también para acompañarnos. Y sobre todo, muchas gracias a quienes nos acompañan en esta discusión. Voy a hacer un pequeño disclaimer para empezar. Estaba prevista la participación de Rodrigo Primni el día de hoy. Por un compromiso sobrevenido no ha podido. Estará el día de mañana. No se preocupen, podrán tener el día de mañana el aporte de Rodrigo, que sin duda será muy relevante. Y eso forzó a que tuviéramos que hacer un pequeño cambio en el programa y por eso estoy yo hoy aquí en representación de la oficina, pero en un trabajo que hemos hecho también con la participación de Gloria de Marino y de Abigail Islas. Como señalaba Jesús Peña en la introducción, el debate sobre las normas que regulan la propiedad intelectual y el derecho y su impacto en el derecho a la salud no es nuevo. Y lo que me gustaría hacer en los próximos minutos es centrarme en hacer un pequeño recorrido cronológico de algunos de los eventos que han hecho resurgir este debate en la arena pública en los últimos meses, ¿no? El derecho a la salud está reconocido, como ustedes saben, en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece, permítanme leerlo porque es creo que muy relevante para la discusión, que todos los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y que señala que entre las medidas que deberán adoptar los Estados parte a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho figurarán las necesarias para la reducción de la mortonatalidad y la de mortalidad infantil y el sano desarrollo de niñas, niños, el mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente y la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole y la lucha contra ellas. Esta definición va en línea también con lo establecido en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que se adoptó en 1946,
y que establece una serie de principios básicos que acordaron todos los países integrantes de la Organización Mundial de la Salud y que ha sido reafirmada además en numerosos otros documentos posteriores, ¿no? Como definición de salud, es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. El goce del grado máximo de salud que se puede lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social. La salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad y depende de la más amplia cooperación de las personas y de los estados. Los resultados alcanzados por cada estado en el fomento y protección de la salud son valiosos para todos. La desigualdad de los diversos países en lo relativo al fomento de la salud y el control de las enfermedades, sobre todo las transmisibles, constituyen un peligro común. Uno, la extensión a todos los pueblos de los beneficios de los conocimientos médicos, psicológicos y afines es esencial para alcanzar el más alto grado de salud. Dice más cosas, pero me gustaría destacar este tema de, como nos decía Jesús, de que mientras no todo el mundo esté protegido frente a la pandemia por COVID, todas y todos estaremos en riesgo. Lo venía también a poner sobre la mesa la Constitución de la Organización Mundial de la Salud al señalar este peligro común que constituye la falta de control sobre las enfermedades, la desigualdad, que también nos comentaba Jesús, también estaba en esta declaración de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, cuando se señalaba que la extensión del acceso a la salud debe ser sin discriminación. Y cuando estamos hablando de los conocimientos médicos, psicológicos y afines, probablemente estamos también empezando a entrar en el debate sobre las normas que protegen la propiedad intelectual y que se relacionan con el derecho a la salud. En el marco de la Organización Mundial del Comercio se negoció el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual, ADPIC o TRIPS por sus siglas en inglés, que regula la protección de las patentes e invenciones, entre las que figuran los productos farmacéuticos. No voy a profundizar en esto porque seguramente Viviana probablemente va a profundizar mucho más, pero sí me gustaría señalar que este acuerdo establece que la fabricación, el uso, oferta para la venta o importación para estos fines del producto objeto de la patente y que los titulares de la patente tendrán el derecho de cederlas, transferirlas para su sucesión y de concretar contratos de licencia. Y establece un plazo mínimo para las patentes que no expirará antes de que haya transcurrido un plazo de 20 años desde la fecha de presentación de la salud. Entonces, tenemos por un lado este reconocimiento del derecho a la salud y de su contenido, que incluye el acceso a medicamentos, a tratamientos, a vacunas, y por otro lado esta protección que se da a los derechos de propiedad intelectual que incluyen los productos farmacéuticos. Esta protección en el acuerdo ADPIC fue muy cuestionada, la forma en la que se realizó en su momento por diversos países, por numerosas organizaciones de la sociedad civil, que seguramente el día de mañana y pasado también nos profundicen las panelistas en esto, lo cual llevó a que en 2001, en torno a eso que también nos comentaba Jesús de los debates sobre el acceso a medicamentos antirretrovirales, en 2001 la Organización Mundial del Comercio adopta una declaración relativa al acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública, que entre otras cosas establece que cada Estado miembro de este acuerdo tiene el derecho de conceder licencias obligatorias y la libertad de determinar las bases sobre las que conceden dichas licencias. Además, señaló también la problemática sobre los países sin capacidad de fabricación para hacer uso de las licencias obligatorias y demás. Y en el marco de la Organización Mundial del Comercio ha seguido habiendo discusiones y desarrollos en los cuales no me voy a detener ahora. Pero estas discusiones, estos desarrollos no han sido suficientes para que se alcance un consenso de que existe un equilibrio que permite fomentar la innovación y que al mismo tiempo permite garantizar el acceso a la salud. Esto ha hecho que desde diversos mecanismos de Naciones Unidas se haya insistido en la necesidad de alcanzar este equilibrio, ¿no? Por ejemplo, la Relatoría Especial sobre el Derecho a la Salud de Naciones Unidas ha trabajado el tema de acceso a medicamentos y propiedad intelectual en varios informes sobre empresas farmacéuticas,
y sobre otros aspectos en 2009, en 2011, en 2013, lo cual vemos que es un debate que continúa, ¿no? Por su parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tiene la función de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, recomendó en su Observación General 25, relativa a la ciencia y los derechos económicos, sociales y culturales, que los regímenes de propiedad intelectual se apliquen de forma que contribuyan a la obligación de los Estados de proteger la salud pública y, en particular, de promover el acceso de todo el mundo a los medicamentos. Este es un poco el estado del debate en el que nos encontrábamos, digo, como decía, con más desarrollos en el ámbito de la OMC, con bastante desarrollo de parte de los procedimientos de Naciones Unidas, pero este es un poco el donde nos encontrábamos cuando estalla la pandemia por COVID-19. Para hacer frente a la pandemia se puso en marcha desde la Organización Mundial de la Salud el programa de acceso mancomunado a tecnología contra la COVID-19, que se lanzó en mayo de 2020, de manera bastante rápida, reaccionando a la pandemia, y que tiene como objetivo compartir voluntariamente conocimiento tecnológico, propiedad intelectual e informaciones entre las empresas y otros productores para garantizar el acceso rápido a las vacunas a todo el mundo. Pero, sin embargo, parecería que esta iniciativa de carácter voluntario habría sido objeto de muy escasa atención por parte de las principales empresas farmacéuticas, lo cual, de acuerdo a algunos críticos, pone en cuestión la efectividad de los mecanismos de compromisos voluntarios. En paralelo, comienzan también los llamados a reflexionar sobre la aplicación de los regímenes de propiedad intelectual en torno a las vacunas y en torno a otros elementos clave, como los equipos o los tratamientos contra la enfermedad causada por COVID-19, haciendo llamados a la solidaridad y a la cooperación internacional que han ido paulatinamente generando mayores consensos y mayores apoyos. Esta ha sido, por ejemplo, también la posición de México, que la ha reiterado en diferentes foros la necesidad de garantizar esa respuesta solidaria. Me gustaría ahora referirme específicamente a algunos de los desarrollos que se han dado más relevantes en estos llamados a la atención internacional de la pandemia centrados en la propiedad intelectual. El 30 de julio de 2020, hace ya más de un año, Sudáfrica realizó una declaración en el Consejo de los AZPIC de la Organización Mundial del Comercio, llamando a establecer excepciones temporales a ciertas disposiciones del acuerdo sobre vacunas y tratamientos contra COVID-19. El 2 de octubre del año pasado, India y Sudáfrica presentaron una comunicación conjunta al Consejo de los AZPIC, de los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, sobre exenciones de determinadas disposiciones del acuerdo sobre los AZPICs para la prevención, contención y tratamiento de la COVID-19. En torno a dicha comunicación se ha ido generando un intenso debate que seguramente nos referirán nuestras y nuestros colegas panelistas tanto el día de hoy como en días siguientes, pero donde se ha ido perfilando una mayor relevancia del tema y de las posibles implicaciones de esa exención o esa posible exención de determinadas disposiciones u otras alternativas para garantizar que se aumenta la disponibilidad de vacunas. Esta propuesta de India y de Sudáfrica fue saludada en su momento por el director general de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, hay una polémica o hay posiciones diferenciadas de los países en torno a la misma. El 27 de octubre de 2020 se hizo público un llamamiento conjunto por la ciencia abierta por parte del CERN, el Centro Europeo de Investigación Nuclear, la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud y la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y en ese llamamiento conjunto, la Alta Comisionada recordó la Observación General 25 del Comité DESC, a la que ya nos hemos referido, y señaló
que la pandemia otorga también una nueva relevancia a la necesidad de asegurar un acceso no discriminatorio a los beneficios de la ciencia, como son todos los tratamientos y vacunas contra la COVID-19. En virtud de la legislación internacional sobre los derechos humanos, los Estados tienen una clara obligación para garantizar la cooperación internacional y el acceso a una vacuna. Todo el mundo, incluyendo personas y grupos vulnerables o marginados, tienen derecho a aprovecharse de los beneficios del progreso científico. Y cuando los beneficios de la ciencia se tratan como un producto puramente comercial y reservado para los más ricos, todos resultan perjudicados. En esta creciente ola de distintas participaciones en torno al tema, el 9 de noviembre de 2020, un grupo de procedimientos especiales de Naciones Unidas, procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, emitió una declaración conjunta sobre la importancia del acceso universal a las vacunas, donde señaló los riesgos para la producción suficiente de vacunas y su disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad de las disputas sobre propiedad intelectual y la posibilidad de una producción oligopólica, y llamando a los Estados a hacer un uso pleno de las previsiones del acuerdo ACPIC y recordando los compromisos asumidos por los Estados en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no?, para garantizar que se remuevan todos los obstáculos en el acceso a la salud. Los procedimientos de Naciones Unidas, los procedimientos especiales, destacaron que los llamados y las licencias voluntarias, incluidos los ya mencionados, no son suficientes y llamaron a poner en marcha inmediatamente compromisos obligatorios que faciliten el intercambio abierto y el derecho a usar tecnologías, conocimientos, datos y derechos no exclusivo para usar y producir productos y medicamentos para atender la pandemia. El 27 de noviembre, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó una declaración sobre el acceso universal y equitativo a las vacunas contra la enfermedad por COVID-19, en la que se refirió a las obligaciones de los Estados empresas y al régimen de propiedad intelectual. Dijo muchas otras cosas, pero permítanme solamente referir que el comité señaló: muchas de las vacunas que podrían aprobarse han sido desarrolladas por empresas privadas y pueden estar sujetas al régimen de propiedad intelectual. Esas empresas esperan obtener un beneficio y es justo que reciban una compensación razonable por sus inversiones e investigaciones. No obstante, el comité recuerda a los Estados parte que la propiedad intelectual no es un derecho humano, sino un producto social con una función igualmente social. Por consiguiente, los Estados partes tienen el deber de impedir que los regímenes jurídicos de propiedad intelectual y de patentes menoscaben el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. Por ejemplo, haciendo que bienes públicos esenciales como vacunas o medicamentos resulten inaccesibles para los países en desarrollo o las comunidades empobrecidas debido a la estructura de costos poco razonables. El comité desarrolla mucho más, pero me gustaría destacar que justamente, no se trata de la visión que pone el comité de contraponer totalmente derechos de propiedad intelectual y derecho a la salud, pero sí de ponerlas en una relación en la cual destaca que los derechos de propiedad intelectual no forman parte del núcleo de los derechos humanos. Ya entrados en 2021, ya comenzando las campañas de vacunación, el experto independiente de la ONU sobre solidaridad internacional llamó el 22 de enero de este año a la coordinación global y al reparto más equitativo de las vacunas contra COVID-19, destacando que la pandemia no terminará para nadie mientras no termine para todo el mundo, ya que el virus, incluidas las nuevas variantes, pueden viajar del sur, mayoritariamente sin vacunar, al norte, aunque se avance en las vacunaciones en el norte global, en el norte económico, con el riesgo de reimpulsar la pandemia. En febrero, el 26 de febrero de 2021, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución propuesta por el Reino Unido en el cual se llamaba a hacer un alto el fuego en los conflictos armados para garantizar el acceso equitativo a las vacunas, también en las zonas de conflicto armado, por lo cual se pedía este alto el fuego. Y el director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom, saludó esta resolución, pero llamó al Consejo de Seguridad a adoptar otras medidas y especialmente llamó al Consejo de Seguridad a adoptar medidas específicas para garantizar el acceso a las vacunas, abordando los retos que supone el marco de la propiedad intelectual, abordando el elefante en la habitación
del que nadie quiere hablar. Si me permiten, me gustaría también citarlo, porque me parece muy relevante, cuando dice el director de la OMS: estoy contento de que el Consejo de Seguridad haya votado a favor de la equidad en las vacunas, pero si queremos soluciones prácticas, entonces hay que tomar en serio la exención de propiedad intelectual. Y el Consejo de Seguridad puede hacerlo si hay voluntad política. Votar por la equidad es importante y lo apreciamos, pero hay que dar pasos concretos para aumentar la producción, la vacunación y acabar con este virus lo antes posible. Especialmente cuando hablamos de propiedad intelectual vemos falta de cooperación y una seria resistencia. Para ser honesto, no puedo entenderlo. Esta pandemia no tiene precedentes y el virus ha tomado al mundo entero como rehén. Este tipo de cosas pasan una vez cada 100 años. Si la provisión no puede ser aplicada ahora, entonces, ¿cuándo? Si no podemos aplicar provisiones durante tiempos difíciles y bajo condiciones sin precedentes, entonces, ¿cuándo? Esto es serio. Cuando el director de la OMS se pregunta si la provisión no puede ser aplicada ahora, se refiere a provisiones de exención de la propiedad intelectual, señalando que si no es este el momento, ¿en qué momento se podría tomar? En marzo, ya el 1 de marzo de 2021, de nuevo un grupo de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos llamaron a la Organización Mundial del Comercio y a sus Estados miembros a cooperar en el acceso a las vacunas contra la COVID-19 para garantizar la salud pública global. En dicho pronunciamiento se señaló que los países miembros de la Organización Mundial del Comercio deben hacer uso de las exenciones previstas en el Acuerdo ACPIC, en línea con las garantías del derecho al desarrollo para todas las personas, y señalaron que el logro de los objetivos de la Organización Mundial del Comercio no se puede hacer minando la capacidad de los estados de interpretar el Acuerdo ACPIC de forma que pueda favorecer sus necesidades de desarrollo y de atención a la crisis de salud. El Acuerdo ACPIC no debería ser una barrera para el acceso a medicinas y vacunas relacionados con la COVID. De nuevo, el 12 de marzo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales saluda el logro que supone el avance en las vacunas, pero señala que no está desplegando su potencial para controlar la pandemia y reducir el sufrimiento causado debido tanto a problemas de disponibilidad, dado que no se han producido suficientes, como de distribución desigual a escala mundial de las vacunas que ya se han producido y las que se han encargado. Y podríamos seguir. Ha habido como una creciente, como decía, ola o tendencia de pronunciamiento de organismos de derechos humanos, tanto de Naciones Unidas como también del propio sistema interamericano, como seguramente nos profundizarán mañana, pero me gustaría simplemente señalar que esto ha llegado incluso a otros ámbitos, ¿no? El 5 de mayo, la representante de comercio de los Estados Unidos anunció que ese país estaba abierto a apoyar las propuestas para exenciones a la propiedad intelectual, y ese mismo día la directora general de la Organización Mundial del Comercio señaló que el reparto equitativo de las vacunas es cuestión moral y económica de nuestro tiempo y que la recuperación económica no puede sostenerse a menos que encontremos la manera de conseguir un acceso equitativo a las vacunas. Esto simplemente ha venido desde los ámbitos de derechos humanos muy fuerte, pero está llegando también a otros muchos ámbitos de discusión. Está ahora en la mesa de la Organización Mundial del Comercio y está no solamente el tema de la producción, sino la distribución y el acceso desigual a la misma. Y me gustaría cerrar simplemente señalando o recordando lo que señaló el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que dijo que en este momento crítico para la humanidad, la equidad de las vacunas es la mayor prueba moral que tiene ante sí la comunidad mundial. Debemos asegurarnos de que todo el mundo en todas partes pueda vacunarse lo antes posible. Sin embargo, el progreso en la vacunación ha sido tremendamente desigual e injusto. Entonces, estos son como parte de lo que ha ido sucediendo desde el ámbito de derechos humanos en relación con este debate de propiedad intelectual y acceso a las vacunas. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, muy amable. Pues bueno, para cumplir con los tiempos vamos a dar el uso de la palabra a nuestro segundo ponente, al doctor Rafael Pérez Miranda, quien es doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, profesor e investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana y en la Universidad Nacional Autónoma de México. En el sector público fungió como secretario técnico del Instituto Nacional de Antropología e Historia y asesor del subsecretario de Relaciones Exteriores. Aunado al anterior, en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
Fue asesor jurídico y asesor sobre conocimientos tradicionales y derecho de acceso a recursos genéticos. Además, fue representante jurídico de la Delegación de México en las negociaciones relacionadas con el Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología y en negociaciones sobre acceso y distribución equitativa. En el ámbito académico, fue coordinador de la maestría en Derecho Económico y editor de la revista Alegatos del Departamento de Derecho en la UAM. Cuenta con un gran número de publicaciones académicas, entre las que destacan Tratado de Derecho de Propiedad Industrial y Biotecnología, Sociedad y Derecho. Adelante, Rafael, tienes 20 minutos, por favor. Igual tendré que interrumpir 5 minutos antes para ir cerrando. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, Carmen. Gracias a la Oficina del Alto Comisionado por su preocupación en la organización de este evento. Gracias, Ana, gracias, Luna, por haber impulsado y unido intereses académicos y humanos en la organización de este evento. Daniel Zapico me ahorró mucho de lo que pensaba decir. Gracias, Daniel. Doy por presentada la parte internacional. Es muy poco lo que podremos agregar respecto a lo que se dijo. Sí, considero que todo lo que implica el régimen internacional de la propiedad intelectual y todos los problemas vinculados al acceso al derecho a la salud se debe complementar con un régimen positivo nacional que permita aprovechar las flexibilidades que se presentan en los tratados internacionales. El principal es ADPIC, pero no tenemos que olvidar que México tiene otro corset, que son los tratados de libre comercio firmados por México, donde la negociación del capítulo de propiedad intelectual no ha sido el capítulo que ha merecido mayor esmero por parte de los negociadores. Y además, otro problema que se presenta es México ha sido muy renuente en aprovechar las flexibilidades de esos tratados. Eso lo vamos a ver ahora a medida que vayamos desarrollando parte de nuestro tema. Entonces, lo que quería aclarar era prácticamente eso, y sobre todo, además, aclarar la necesidad de avanzar aceleradamente en una reformulación de nuestro sistema jurídico, porque, como dijo Daniel, esto va para largo, y no podemos estar confiados en los avances de las negociaciones internacionales, que son muy lentas. Estamos todos pendientes de las negociaciones que se están haciendo en la OMC, pero esas negociaciones ni tienen propuestas que nos faciliten en demasía avanzar en el control de la pandemia, ni podemos confiar en que se logren los mejores resultados. Tenemos que tener en cuenta que esta lucha de intereses, es decir, para tener en cuenta hasta dónde se puede avanzar en este tema, tenemos que considerar dos puntos. Uno, el interés egoísta de los países en los cuales, los países occidentales, por decirlo de alguna manera, si bien el concepto occidente incluye a Japón y China, esos países, los países de la Unión Europea y de Estados Unidos, para ser más concretos, han establecido ciertas restricciones a la circulación de las personas, al ingreso a los países y a la circulación interna en el caso de la Unión Europea. En esas restricciones, y en el caso también de Gran Bretaña, en esas restricciones se exige en algunos casos la vacunación. Pero al exigir que los individuos estén vacunados, dicen que estén vacunados por algunas de las vacunas cuya patente se ha registrado en Estados Unidos y en la Unión Europea, ¿no? Es decir, hacen una lista de las patentes y en esas posibles vacunas que permitirían a una persona circular por la Unión Europea o Estados Unidos, no figuran ni las rusas, ni las chinas. Por supuesto, tampoco va a figurar la posible vacuna cubana.
Entonces, esto nos da un poco la idea. Si a eso le agregamos los miles de millones de dólares que, según declaración expresa de las grandes corporaciones titulares de las patentes, han obtenido por las vacunas, ¿no?, podemos adelantar de que estas negociaciones van a ser muy lentas. Y el COVID se avanza muy rápido. Respecto a lo único que quiero agregar respecto a lo que ya expresó con mucha claridad Daniel es la subsistencia del COVID, como está en este momento afectando a la humanidad, permite además facilita las mutaciones del virus, lo cual dificulta la aplicación de medidas correctivas o la eficiencia de las vacunas, o puede llegar a influir en la eficiencia de las vacunas. Entonces, considero que el derecho interno, las modificaciones, las adecuaciones en el derecho interno son muy importantes en estos momentos. Todo esto me lo ahorró Daniel. Entonces nos limitaremos un poco al tema de las necesidades nacionales. México no ha sido, como lo expresaba hace unos momentos, muy claro en el cumplimiento de sus compromisos internacionales vinculados con el derecho a la salud, y se ha preocupado quizás más en cumplir estrictamente con los derechos derivados del cumplimiento de la propiedad intelectual. Un tema que es importante en el tema de del respeto a los compromisos internacionales de garantizar el acceso a la salud es que este acceso, ¿no?, sea efectivo, no se pueda, digamos, que los países brinden a sus ciudadanos un recurso efectivo y expedito para poder lograr que se respete el ejercicio de sus derechos. En el tema de la salud, la demora en atender los requerimientos de quienes demandan servicios de salud, pues puede implicar consecuencias irreversibles, entre ellas la muerte. Ha habido casos de jurisprudencia en México donde la Suprema Corte decidió que a una persona se le debía suministrar la atención que reclamaba por parte del Estado por tener derecho a ella, ¿no?, y con la desgracia de que cuando salió la resolución de la Suprema Corte, esta persona ya había fallecido. Entonces, México no tiene un procedimiento especial de tutela, y esto es muy importante. Es tan importante como el resto de las disposiciones. Es cierto que en algunos países que ofrecen una tutela especial para el cumplimiento de los derechos humanos, esa tutela ha pasado en Colombia, en cierta medida en Costa Rica. Ese acceso expedito a la solución de los derechos de acceso ha llevado a una quiebra en el sistema de salud o a una situación muy difícil de atender financieramente en el sistema de salud. Pero también es cierto que en la mayor parte de nuestros países la preocupación por cumplir con las normas del PIDEX recién expuestas respecto a una atención especial presupuestal de los servicios de salud no se cumple en gran parte de estos países. A la menor dificultad que se presente diseño de un presupuesto, uno de los temas que es sacrificado habitualmente es el tema de la salud. En México no tenemos un procedimiento judicial especial para atender el tema de los derechos humanos, lo cual afecta bastante a las reformas de 2011, muy importantes, pero si no establecemos un sistema procedimental que permita un acceso rápido, una garantía rápida al respeto de esos derechos, pues esa reforma constitucional está un poco renga. Tenemos la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos carece de coercibilidad. En consecuencia es ineficiente, y además las características de la atención de los reclamos y las demandas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace que haya ido desapareciendo un poco de la esfera pública en lo que hace a su eficiencia. ¿Cuáles son los problemas que afrenta México para garantizar ese acceso a la salud? Uno de los problemas son
Y acá no hablamos solo de las corporaciones transnacionales, hacemos también referencia a las corporaciones nacionales, es la concentración monopólica, tanto en la generada en parte por el sistema de patentes, en parte por una falta de regulación eficiente por parte del Estado. Acaba de sancionar la Comisión Federal de Competencia Económica a una serie de empresas vinculadas a la distribución de fármacos, pero debemos tener en claro que esta sanción del Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica debe ser la tercera o la cuarta vinculadas a las empresas químico-farmacéuticas de producción o de distribución de fármacos. Entonces, ese es uno de los problemas que tiene que afrontar la sociedad mexicana, que es el encarecimiento de estos productos por la falta en México de una regulación de los precios, del establecimiento de precios máximos o de la negociación de precios máximos en el mercado. Esto se manifiesta en muchas oportunidades en diferencias de precios abismales entre los grandes distribuidores, San Pablo, Farmacia Guadalajara, Benavides, etcétera, y las pequeñas farmacias. Los distribuidores establecen una discriminación de precios importante vinculadas a sus análisis y programas de negocios que no resulta equitativo porque además afecta a los sectores más pobres. Un punto que ha influido en la judicialización de las demandas de cumplimiento de los derechos de acceso a la salud en la mayor parte de los países de América Latina, en especial, como decía, en Colombia, Costa Rica, Brasil y en cierta medida últimamente en Argentina, es el diseño del cuadro básico de fármacos que las instituciones oficiales y en algunos países que tienen regulados también la prestación del seguro de salud, las compañías de seguro deben prestar obligatoriamente. Generalmente en el diseño de ese cuadro básico no figura cierto tipo de fármacos que son excesivamente caros debido a la posibilidad que tienen los titulares del derecho de patente de fijar monopólicamente su precio. Ha habido casos, inclusive un caso muy interesante en Gran Bretaña sobre un fármaco que su eficiencia reconoció el Estado que era un fármaco eficiente, ciertos tratamientos del cáncer terminal, pero que el Seguro Social, o sea, la Seguridad Social de Gran Bretaña no estaba en condiciones de abastecer por su costo presupuestal. Imagínense lo que sucede en nuestros países. Este abastecimiento de los fármacos necesarios o mejores para atender cierto tipo de necesidades se debe a los elevados precios derivados de las patentes, al elevado precio derivado de la concertación de prácticas monopólicas absolutas por parte de laboratorios y distribuidores, y también por cierta desidia gubernamental tradicional en lo que hace a este tipo de programación y de atención ciudadana. Debemos decir, como excusa relativamente aceptable, que en muchas oportunidades los gobiernos, en el caso nuestro, el gobierno de México, ha argumentado que el costo exagerado de ciertos fármacos de punta, que en un momento determinado pueden ser más eficientes que lo que se están suministrando, impediría la atención social. Esos fármacos que serían utilizados por un número muy reducido de personas tendrían tal costo presupuestal que impedirían atender a un número mayoritario. ¿Cuáles son los problemas que tenemos en México, además de los ya planteados? En lo que hace a propiedad intelectual, la nueva ley de protección de la propiedad intelectual aprobada del año pasado, en vez de incorporarse a ese proceso al que hacía referencia Daniel, de contemplar, digamos, que la propiedad intelectual no afecte
el derecho de las personas a los productos en general, pero en especial al tema salud, elevó los estándares de protección. Uno muy importante, nuevos usos, por ejemplo. Se permite el patentamiento de nuevos usos de fármacos. Dos ejemplos posibles. Uno, si hubiera un fármaco ya cuya patente está extinguida, que pueda atender temas, por ejemplo, en casos de COVID, el laboratorio podría patentar ese nuevo uso y tendría derecho al monopolio durante 20 años a partir del descubrimiento de ese nuevo uso. Estados Unidos y gran parte de los países del mundo han regulado el agotamiento internacional del derecho de patentes, la posibilidad de considerar legítima la adquisición en cualquier país del mundo de un producto patentado que haya sido colocado en el comercio legítimamente por quien lo patentó. México, por el contrario, acentuó, aclaró que el agotamiento del derecho de patentes se limita al territorio nacional. Por otro lado, estableció la posibilidad de ampliación de los plazos de las patentes y tiene carencias sustanciales en materia de licencias obligatorias. En este sentido, tanto el Comité de Patentes de la OMPI como la Organización Mundial de la Salud han reconocido que uno de los pocos instrumentos eficientes para solucionar conflictos entre el derecho de la propiedad intelectual y la atención por el cumplimiento por parte de los estados de su deber de dar acceso a sus habitantes a los servicios de salud de manera eficiente y expedita, son las licencias obligatorias que tienen que tener un trámite ágil, en todo caso no sujetos a suspensiones, para poder atender con rapidez este tipo de problemas, no solo las pandemias, sino otro tipo de problemas vinculados a la salud que no tienen esta gravedad. De México solo sigue contemplando las causales tradicionales, las establecidas en el Convenio de París, como, digamos, causales de otorgamiento de licencias obligatorias, que se limitan a la falta de explotación y problemas, digamos, requerimientos urgentes de salud, vinculados a la salud. También figura seguridad nacional, pero no tiene ningún tipo de reglamentación ni detalle. Sin embargo, es tan difícil lograr, tanto por la ley anterior como por la ley actual, es tan difícil y tan demorado otorgar una licencia obligatoria vinculada a necesidades de urgencia en materia de salud, que hasta ahora México nunca ha otorgado una licencia obligatoria, pese a que, por ejemplo, en la pandemia pasada vinculada a la influenza, México pues, no disponía de... sucede algo parecido a lo actual, es decir, las grandes potencias que tenían el monopolio de la oferta de estos fármacos, primero atendieron a sus nacionales y después exportaron los productos, y México no estuvo en condiciones de otorgar una licencia obligatoria. Digo, para hacerlo muy breve, estos son estas propuestas de causales de licencias obligatorias, además de las tradicionales, han sido planteadas por la Organización Mundial de la Salud, por la Organización Panamericana de la Salud e inclusive por el Comité de Patentes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Lo pueden ver, lo pueden leer. Quiero aclarar además que una de las flexibilidades que ofrecen algunos tratados internacionales en el capítulo de propiedad intelectual, como es el último que ha firmado México, la modernización del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el TEMEC, permitiría también hacer uso de todas estas flexibilidades. En algunos casos porque ha sido aceptado en tratados internacionales, como es el artículo 31 bis de ADPIC, que figura expresamente con un reconocimiento expreso en casi todos los tratados internacionales que dicen que se reconoce lo negociado en Doha y que
cualquier actualización que se realice deberá ser aceptada por los países partes. Y por otro lado, en el último tratado, como decíamos, en el TEMEC, se establece que las normas derivadas de políticas públicas en materia de ambiente, salud y seguridad nacional no serán consideradas expropiaciones indirectas, por lo cual los estados partes tienen una mayor posibilidad de aplicar, de diseñar y legislar sobre estas licencias obligatorias que en este texto proponemos, en el texto que tienen ante ustedes, cuando no se satisfagan necesidades justificadas del público por emergencia nacional o circunstancias de extrema urgencia, para el tema de las patentes dependientes o secundarias, que son muy importantes por la diversificación de las patentes vinculadas a un solo producto, las prácticas anticompetitivas y de competencia desleal en México no figura como una causal de otorgamiento de licencias obligatorias, y en Estados Unidos y en gran parte del derecho positivo de los países de América Latina. Tampoco se ha regulado el uso público no comercial. Hasta ahora ha sido un tema que no ha tenido que no ha generado demasiada atención. Sin embargo, últimamente se están haciendo estudios interesantes sobre este tema y, como decimos, por último, México ni siquiera contempla en su legislación del año 2020 la posibilidad de utilizar las flexibilidades establecidas en el artículo 31 bis de ADPIC derivado de Doha. Esto sería la conclusión. Lo único que quiero entonces reiterar, aclarar, y creo que me extendí demasiado en la primera parte, es la necesidad de que en México se realice una reforma seria y profunda de la legislación sobre propiedad intelectual y se atiendan otros aspectos como las partes procedimentales para que los derechos humanos garantizados en la reforma de 2011, cuya atención fue perfeccionada en la reforma constitucional de 2011, realmente se pueden hacer efectivos, es decir, realmente tengan los ciudadanos en México tengamos la posibilidad de exigir el cumplimiento de esos derechos y en especial el acceso a la salud. Gracias. Muchas gracias al doctor Rafael Pérez Miranda. Y antes de dar el uso de la palabra a nuestra tercera ponente del día de hoy, a la doctora Viviana Muñoz Telles, los invitamos al público en general a que hagan sus preguntas en el chat para poder interactuar al final con nuestros ponentes y que podamos dar respuesta a las mismas y hacer algunos breves comentarios. Bueno, presento a la doctora Viviana Muñoz Telles. Ella es coordinadora del Programa de Desarrollo, Innovación y Propiedad Intelectual en el South Center. Doctora en Derecho en Gestión de Tecnologías por la École Polytechnique de Lausanne, en Suiza, y tiene una maestría en Gestión de Desarrollo por la London School of Economics. Sus áreas de investigación incluyen la economía de innovación biomédica, propiedad intelectual, salud pública y desarrollo de políticas públicas, previo a formar parte del South Center en 2006. La doctora Muñoz fue investigadora en el Queen Mary Institute de la Universidad de Londres sobre acciones no gubernamentales encaminadas a la gobernanza de la propiedad intelectual. También ha trabajado en el sector privado, en Siemens S.A., y como consultora para varias agencias internacionales. Adelante, doctora Muñoz. Muchas gracias, Carmen. Primero que todo, deseo agradecer a la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jesús Pena, su director, y a la UNAM y a todo el equipo por esta grata invitación. Deseo agradecer también a Daniel Zapico y a Rafael Pérez Miranda por sus excelentes ponencias y decir de ya que concuerdo con las recomendaciones que han avanzado. Primero que todo, decir algo sobre el South Center. Es una organización intergubernamental de países en desarrollo. Tenemos 54 países miembros
y nuestro rol es dar apoyo a los países del sur, por así decirlo, en particular a los países del grupo del 77, que en realidad son 134. Es decir, realmente avanzar temas de interés común apoyando la cooperación sur-sur. En estos temas específicos, en esta interrelación entre propiedad intelectual y salud pública, llevamos trabajo desde nuestro inicio en 1995, siguiendo muy de cerca la negociación y conclusión del acuerdo que conllevó al establecimiento de la Organización Mundial del Comercio como institución en el 95. Y bueno, los invitaría también a nuestro sitio web para ver las extensas publicaciones que tenemos en esta área. Yo les voy a hablar de dos temas. Uno, la propiedad intelectual como política pública, y el otro sobre la interacción de la propiedad intelectual con otra área de política pública que es la salud pública. Y diré de ya que no me voy a enfocar en detalle específicamente en el contexto de la pandemia actual de COVID-19, ya que sé que también escucharán otro día al director del South Center, al profesor Carlos María Correa, quien les hablará más en detalle sobre esa interrelación. Entonces, comienzo primero con este análisis de propiedad intelectual como política pública. ¿Y por qué? Porque muchas veces se piensa que la propiedad intelectual es un tema realmente del sector privado, de interés de abogados, y no algo que nos interesa a todos o que tiene efecto en todo. Y realmente es importante considerar que el Estado tiene una responsabilidad muy grande en esta área. Una política pública, ¿qué es? Es el conjunto de respuestas que el Estado debe dar para dar solución a problemas de índole prioritarios, que son de interés social. Y esto incluye aspectos de regulaciones, de leyes y actividades relacionadas. Entonces, en este contexto es como creo que también podemos entender el sistema de propiedad intelectual, que debe ser pensado como un sistema que el Estado es el que se encarga de decidir cuáles son las bases de esa reglamentación para atender problemas sociales que se asumen como públicos para brindar el mayor bienestar posible a la sociedad. Y eso está bajo la idea misma de cuál debería ser el rol del sistema de propiedad intelectual. Ahora bien, también el régimen de propiedad intelectual no es estático y por eso es tan importante el rol del Estado. El Estado, según vaya viendo prioridades sociales y en eso el balance de distintos intereses, tanto privados como públicos, debe encaminarse a dar respuesta a través de ese sistema de propiedad intelectual a cómo dar un adecuado balance a ese tipo de intereses. Entonces, en este punto quisiera resaltar que el gobierno tiene un amplio margen de maniobra para que el régimen de propiedad intelectual a nivel nacional cumpla con los objetivos que debería establecer desde esta perspectiva de política pública y también que se aplique de una manera coherente con otras políticas públicas. Ahora, ¿cuál dentro de la teoría de propiedad intelectual, la idea, sobre todo en el rol de las patentes, es que es esencial que se genere innovación y creaciones, por ejemplo, a través de la protección de los derechos de autor para generar bienestar social. Y si bien, obviamente, no todas las invenciones o innovaciones necesariamente generan bienestar social, y en eso también el Estado tiene ese rol regulador. Se indica que la propiedad intelectual, teóricamente, debe conllevar un gran beneficio social porque a lo que se atiende no es realmente al monopolio, sino la idea es que al final haya una difusión y un acceso a las innovaciones y a las creaciones. Si este objetivo no se logra, el sistema de propiedad intelectual no está logrando lo que es su contrato social. Ahora, ¿de dónde viene esta idea de que la propiedad intelectual era necesaria para generar innovación? Se dice que es porque es fácil imitar y mejorar las innovaciones, o muchas de ellas, y que si esta es la situación, pues no habría incentivo para innovar. Entonces, para que haya más investigación y desarrollo que conlleve innovaciones, para que esto conlleve a un bienestar público, hay una necesidad de un mecanismo que permita la apropiación de los resultados de ese esfuerzo e innovación y toda esa inversión, en particular para privados, que conllevan a la innovación. Entonces, de ahí la justificación es que las empresas, en particular privadas, no innovarían al nivel que la sociedad desea si no se puede apropiar los resultados de la inversión.
Ahora, esto vemos es en teoría, ¿no? Y cuando vamos a ver esa interrelación con el sector salud, vamos a ver que hay otros elementos aquí importantes que nos hacen cuestionar cómo está funcionando ese contrato social. Ahora, ¿cómo en general deberíamos buscar que como política pública la propiedad intelectual genere ese bienestar social? Es esencial que haya un balance entre esa protección que se genera como incentivo a la innovación y el objetivo de la difusión y el acceso a las innovaciones. Entonces, de nuevo, es la responsabilidad, es del Estado de velar que ciertos intereses, por ejemplo, del sector privado, no vayan a dominar el interés público. Entonces, ¿cómo se puede hacer esto? Por ejemplo, la protección, los términos, el tiempo de protección, por ejemplo, para una patente, debe tener siempre un término limitado. Ahora, históricamente, como ya ha explicado muy bien el profesor Rafael Pérez Miranda, esto se ha venido extendiendo. Entonces, por ejemplo, antes teníamos periodos de protección de 5 años, digamos, para ciertas patentes, cuando se empezaron a otorgar, y luego ya llevamos a una armonización internacional de mínimo 20 años. Ahora, igualmente históricamente se podía hacer una distinción en diferentes sectores tecnológicos que se generan las patentes, y ahora no, deben de ser posibles que se otorguen patentes a través de cualquier sector. Pero también hay importantes espacios, por ejemplo, esa decisión que mencionaba Rafael Pérez Miranda del agotamiento de las patentes a nivel internacional. Esto es muy importante porque permite las importaciones paralelas. Entonces, por ejemplo, cuando una tercera parte, sin que haya autorización del titular de la patente, puede importar un producto que se ha producido en el extranjero, que ha sido puesto en el mercado extranjero por un titular de la patente o quien es su licenciatario, en competencia con productos que ya han sido importados o fabricados localmente por el titular de la patente o su licenciario. Bueno, ¿esto a qué conlleva? El punto es que las licencias, las importaciones paralelas, si se permiten a través de establecer que se da el agotamiento de patentes a nivel internacional, permite que hayan importaciones de los mismos productos a precios más bajos. Entonces, si en el mercado internacional un producto esencial, por ejemplo, un medicamento, está a precio más bajo en un mercado tercero por fuera del país, se podría importar, pero solamente si el Estado permita que se hagan esas importaciones paralelas. Otros mecanismos para asegurar que haya este balance en el sistema de patentes es, por ejemplo, asegurar que los requisitos de patentabilidad sean aplicados de manera estricta por los examinadores de patentes. Entonces, una patente no se otorga a cualquier innovación y es muy importante que se defina y los acuerdos internacionales dan bastante espacio para cómo se regula eso a nivel nacional. Y un examinador de patente debe mirar antes de conceder una patente que se cumpla con los requisitos de novedad, que haya una actividad inventiva, es decir, que no vaya a ser evidente para alguien que es un experto en la materia, y que haya una aplicabilidad industrial, o sea, que sea producido o posiblemente utilizado en cualquier industria. Y también, muy importante, en ese acuerdo social del sistema de patentes, es que se describa suficientemente la invención, para que una vez que termine ese término de protección de la patente, pues terceras partes puedan luego replicar y utilizar esa información que está dentro de esa patente de manera que se pueda replicar la invención. Si no pasa, como está pasando mucho en muchos sectores, donde una vez termina el periodo de protección, pues no se describió suficientemente de manera clara la invención para que pueda ser replicada por otros. Ahora, ahí preocupante que lo que vemos en el sistema de patentes es que vemos en más y más jurisdicciones, bueno, es importante recalcar, claro, las patentes son territoriales, entonces no hay una patente internacional, hay un sistema internacional que facilita que se haga la aplicación a través de un sistema que administra la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y puede entrar a la fase nacional en muchos países, pero nunca hay una patente internacional. Es territorial, solo aplica para cada país. Entonces, se tiene que otorgar esa patente a nivel nacional. Ahora, si no tenemos criterios de patentabilidad que se apliquen de manera rigurosa en el país, pues vamos a ver muchas más patentes que no necesariamente van a contribuir a ese contrato social de que estamos reconociendo innovaciones importantes. Entonces, solamente para recalcar, creo que Rafael Pérez Miranda ya también lo había mencionado,
Otras áreas de balance importante en general son esas excepciones de la materia protegible, por ejemplo, que métodos de tratamiento, otras áreas importantes, y también limitaciones al ejercicio de las patentes. Estos no son derechos totales, sino siempre deben de haber áreas para limitar el ejercicio de esos derechos. Por ejemplo, para usos educacionales, si es un uso privado y demás. Ahora, también es importante ver que el Estado puede establecer en el sistema de propiedad intelectual, en particular en patentes, que hayan remedios en caso, por ejemplo, de que hayan efectos anticompetitivos de patentes cuando ya se han otorgado, y también, por ejemplo, para limitar el ejercicio del derecho a la patente cuando sea necesario. Igualmente, invalidar una patente si luego se encuentra que realmente esa patente no se debería haber otorgado en un primer paso, siempre hay esa posibilidad de invalidación. Ok. El otro segundo punto general que quisiera hacer en este primer elemento es el impacto de la propiedad intelectual, que no se puede determinar que hay una coherencia lineal entre pensar que hay más protección de la propiedad intelectual y que va a haber más innovación. Realmente ese efecto de incentivo, aún para el sector privado, va a depender mucho de otros factores también, factores de la industria, factores nacionales, y eso es muy importante cuando el Estado está desarrollando su política de propiedad intelectual. Por ejemplo, ¿cuáles son las industrias fuertes? ¿Dónde hay industrias nacientes que realmente se van a ver más perjudicadas si hay una protección fuerte y más bien se necesita más difusión y transferencia de tecnología? Entonces, en eso es decir que no hay una forma única de abordar la propiedad intelectual como política pública, sino que realmente debe hacerse ese análisis de cuál es el contexto local para ajustar así el nivel de protección y cuál también debe ser el régimen para las limitaciones y demás en búsqueda de este balance. Ahora, el último punto aquí es que si bien se habla mucho de todos los desafíos dado el contexto internacional y las reglas internacionales, como el acuerdo APIC, que se ha mencionado mucho, y también los acuerdos de comercio bilaterales y regionales, si bien eso claramente limita el margen de maniobra de los gobiernos, todavía hay espacios importantes para que el Estado pueda buscar, usar estos espacios para buscar el balance dentro del sistema que se necesita en general. Y ahora que paso al punto 2, es más específico en esa interacción de propiedad intelectual y la salud pública. Entonces, ya mirando más específicamente en el sector, en la interrelación con las políticas de salud pública, como bien mencionó Daniel en su intervención, los estados tienen diferentes compromisos y obligaciones, dentro de ellos las obligaciones de derechos humanos, que son esenciales también. El Estado tiene ese fuerte rol en garantizar o avanzar el derecho a la salud, que incluye el acceso a los medicamentos, a las vacunas y a otros insumos necesarios para garantizar la salud y a los sistemas de salud. Y obviamente también hay distintas otras obligaciones, intereses, entre ellos los comerciales. Sabemos que la protección de la propiedad intelectual creció como tema importante en los acuerdos comerciales desde mediados de los 90, pero antes de ello los países realmente habían diseñado sus sistemas de propiedad intelectual de manera mirando esos intereses en particular de sus industrias. Y aún países que hoy en día son aquellos que son los más fuertes en de farmacéuticas transnacionales, también no son los que necesariamente empezaron con otorgando patentes en el área farmacéutica, como en el caso de Suiza, que realmente fue mucho más tarde que muchos de los otros países. En términos de cuál es la discusión con salud pública, concuerdo con lo que se ha dicho, que primero que todo es el impacto de las patentes, secretos comerciales, en particular estas dos áreas, en el precio de los medicamentos u otros productos médicos. ¿Y de dónde viene esta preocupación? Bueno, si el efecto de, por ejemplo, patentes que son monopolios temporales que no permitan a ningún tercero producir o importar el producto sin que haya un acuerdo de quién es el titular de la patente, implica pues una reducción en la competencia. Y en el sector de medicamentos en particular es de gran preocupación cuando no hay sustitutos, cuando no hay una alternativa en el mercado.
Entonces, cuando pensamos en medicamentos, productos médicos, pues es un sector muy, muy especial, que necesariamente no es lo mismo como cualquier otra innovación que se podría ver en el sector. Ahora, si se pueden fijar precios altos, gracias a este monopolio temporal, pues claramente es un gran problema de base. Ahora, tenemos otras... Bueno, aquí hay muchos ejemplos que ya se han dado ya de la importancia de garantizar esta competencia en el sector salud, en particular para medicamentos. Si vemos, por ejemplo, el desarrollo histórico de cuando tuvimos los primeros medicamentos efectivos contra el tratamiento de SIDA, vimos que estos eran tratamientos de muy alto costo hasta que pudieron entrar genéricos. Y estos genéricos se lograron grandes reducciones de precios que implicó que se pudieron salvar muchas más vidas. Entonces, de aquí el rol tan importante también de que se permita la competencia de productos genéricos, es decir, que son productos equivalentes, pero que ya no es el producto original, que era el que había puesto en el mercado en primer lugar aquellos que tienen los derechos de patentes. En el caso de hepatitis C también podemos ver, por ejemplo, que una vez entró el producto Sofosbuvir en Estados Unidos, teníamos precios de hasta $84,000 por una sola persona. Una vez entran los genéricos, ya tratamiento disponible a unos $300 en algunos países. Entonces, claramente esto también tiene una vinculación con políticas de salud pública, por ejemplo, de buscar opciones de tratamientos a más bajo costo. Y con lo relacionado que han dicho mis otros colegas, que hay una gran presión, sobre todo en los gobiernos, que garantizan o buscan garantizar el acceso universal, porque entonces esto tiene un gran efecto sobre los presupuestos nacionales para la compra de medicamentos. Ahora, otra gran preocupación es la explotación del sistema de patentes para mantener los productos genéricos fuera del mercado. Entonces, por ejemplo, lo que mencionaba antes Rafael Pérez Miranda, el hecho de patentar nuevos usos terapéuticos de ingredientes activos que ya son conocidos, es una estrategia de las empresas farmacéuticas para prolongar la vida de las patentes. Entonces, no terminamos con 20 años del acuerdo social para que entren luego los genéricos, sino terminamos con periodos mucho más largos hasta que se puedan tener productos de precios más bajos que entren en el mercado. Otra crítica importante es mirar más allá de estos aspectos que son muy importantes, pero también de por sí el modelo de innovación que se basa en patentes y secretos comerciales. Claramente, pues en algunas áreas esenciales se están generando monopolios con altos precios y vemos que el rol central es realmente de las farmacéuticas transnacionales, entonces no es tampoco un apoyo a la industria nacional. Y hay una gran capitalización en el mercado global que no deja luego entrar a otros competidores. Y bueno, esto ya tenemos muchos ejemplos en oncología, pero también podríamos ver ahora con el sector de las vacunas para COVID-19. Y el otro último problema esencial que podría mencionar ahora es también que el modelo de innovación que está basado sobre las patentes y los secretos comerciales ahora es que también que está divorciado de las necesidades principales del sector salud, sobre todo en países en desarrollo. Por ejemplo, las enfermedades que afectan más que todo a poblaciones pobres, no generan interés en investigación y desarrollo de las grandes farmacéuticas. Entonces tenemos una laguna en términos de respuesta, de innovación para este sector a través de este modelo y necesitamos buscar otras opciones. Entonces en la pandemia es importante que hubo esta idea de que las vacunas deberían ser un bien público. Hemos visto que esto no ha sido hacia dónde ha venido el desarrollo, no ha habido una capacidad de distribución equitativa. Y si bien hubo una rápida innovación al principio, no hemos visto que esto ha venido con acceso. Entonces, esta es la gran pregunta en términos de coherencia de la política. ¿Qué es la innovación si no hay acceso? Bueno, creo que voy a ir cerrando ya que se acaba el tiempo para que luego podamos discutir en preguntas. Es importante siempre mencionar que las flexibilidades que otorga el acuerdo ATPIC no se están utilizando, como mencionó Rafael Pérez Miranda en el caso de México, al nivel de lo que se podía hacer. Estas flexibilidades antes de concesión de una patente, como les mencionaba, la examinación de las aplicaciones de una patente farmacéutica,
hay que hacer más trabajo con los examinadores de patentes para que sean más rigurosos y para las autoridades para que incrementen el estándar de examinación, que es algo que está completamente de acuerdo con el instrumento ADPIC. Hay que evitar esos ADPIC Plus, esos requerimientos, como mencionaba Rafael Pérez, de los acuerdos que México tiene, como otros muchos países. Mercosur tuvo una mejor negociación con la Unión Europea, por ejemplo, en algunos aspectos. México sí, aparte de lo que se mencionó, por ejemplo, también hay una problemática vinculación entre la regulación de medicamentos o la entrada al mercado y el estado de las patentes, que es perjudicial para la aprobación de genéricos a nivel nacional y retarda la entrada. Bueno, dejo ahí los comentarios, pero luego podemos hablar de otros temas. Cierro solamente mencionando que el rol de la academia y la sociedad civil en esta área es crítica, realmente de generar las acciones necesarias en el gobierno y sobre todo también de buscar que haya mucha más coherencia también entre las agencias institucionales gubernamentales. Los ministerios de salud no pueden solos en este tema, necesitan trabajar de cerca con las agencias de compra y distribución de medicamentos, el Ministerio de Ciencia y Tecnología con los ministerios de Comercio y las oficinas de propiedad intelectual. Y si todos estos no están conjuntamente intentando dar la dirección, la misma dirección a este tema, pues vemos que tenemos estos problemas. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctora, y muchas gracias a nuestros tres panelistas. Vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas en el orden en el que intervinieron. En primer lugar, tenemos una pregunta para Daniel. Daniel, ¿cuál es su opinión sobre el proceso de revisión del marco de preparación para una pandemia de influenza, PIP, y en dónde se está discutiendo el acceso a vacunas, los mecanismos de acceso en general? Muchas gracias, Carmen. Creo que, aquí reconozco mi ignorancia porque es un aspecto sumamente técnico, pero dado que mañana vamos a tener la participación precisamente de una persona representando a la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, seguramente puedan aportar mucha más luz en esta pregunta relativa al marco de preparación. Gracias, Daniel. Vamos con una pregunta para Rafael Pérez Miranda. Y nos dicen, dadas las restricciones en el tránsito internacional y en particular en el caso de los docentes mexicanos que fueron vacunados con la vacuna CanSino, la cual no es válida para la OMS o la Agencia Europea de Medicamentos, ¿considera usted que los docentes tienen derecho a exigir que sean vacunados con algunas de las vacunas que sí están reconocidas por esas instituciones para poder viajar al extranjero, Europa, Estados Unidos, a fin de atender cuestiones académicas, tal vez señala vía amparo, o por lo menos a recibir una doble dosis como CanSino ya lo está recomendando? Además complementan esta pregunta y dicen que porque no todas las vacunas son iguales respecto a requisitos de ingreso de las personas a otros países y esto limita la libertad de tránsito de las personas. Adelante, Rafael, si fueras tan amable. Mi respuesta es no. Es decir, estamos ante una pandemia con muchas limitaciones por parte de México para vacunar. Establecer privilegios especiales para los docentes sería como, muchos sectores sociales necesitan viajar, unificación de familias, etcétera, para atender diversos problemas. Quizá sería más importante que el gobierno de México seriamente cuestionara ante los países que exigen vacunas patentadas en esos países, que exija que se reconozca o que se evalúen las vacunas por su eficiencia medida en la Organización Mundial de la Salud y no por la voracidad de los laboratorios de lograr mayores regalías, de tener mayores utilidades, y de los países de proteger de manera nacionalista y fuera de todo esquema de cooperación internacional a sus laboratorios. Quien debe definir qué vacunas son eficientes o no debe ser la Organización Mundial de la Salud. No deberían ser de los países. Ahora, eso debe ser planteado por los gobiernos en las negociaciones internacionales, porque aquello que no se logra, pues
todo está sujeto a la soberanía de cada país. Si no se logra una presión moral en el ámbito internacional, esto no es posible. Yo entiendo las necesidades académicas, las sufro, pero eso es un sector más de los que va a sufrir estas limitaciones y no necesariamente quizá el que más necesite viajar. Es más, pese a que soy abogado, pues en el caso que hubiera alguna excepción, yo lo limitaría a necesidades muy especiales, quizá evaluadas por el Sistema Nacional de Investigadores, vinculadas más a las ciencias duras que a las ciencias sociales, o hay reuniones o congresos muy importantes en el área de ciencias sociales. Pero no es lo que más preocupa. Lo que más preocupa es que nuestro país y los países que están recibiendo colaboración, vacunas de Rusia, de China, no exijan que sean respetadas estas vacunas de acuerdo a las evaluaciones de la Organización Mundial de la Salud. Gracias, Rafael. Y pues bueno, creo que aunado a este tema, mucho ya se está hablando sobre el cuidado que se debe de tener en mezclar vacunas. O sea, si los profesores, los académicos en este momento han sido ya vacunados con CanSino, habría que analizar si es posible que los vacunaran con otra vacuna, cuáles son compatibles. Creo que todavía hace falta mucho todavía en este sentido para tener esa certeza, ¿no? Y estar en las mejores condiciones en un momento dado para recibir una vacuna o una dosis distinta. Bueno, vamos a pasar a la pregunta para la doctora Viviana. Para la doctora Viviana preguntan cómo alcanzar un equilibrio entre los esfuerzos multilaterales de propiedad intelectual, OMC y tratados de libre comercio, y los TLC en ocasiones, porque los TLC en ocasiones amplían la protección de propiedad intelectual. Adelante, doctora. Primero que todo es realmente la capacidad del gobierno de negociar de manera efectiva. Entonces, tratar de apoyarse tanto en el sector académico, igual en la sociedad civil, y tratar de tener más coordinación entre las agencias gubernamentales para resistir esa presión que realmente es muy fuerte, tanto, sobre todo en el sector del farmacéutico, pero directamente de los negociadores del negociación bilateral o regional. Y además, dependiendo de quién está negociando, se puede pensar que, bueno, el capítulo de propiedad intelectual no es tan perjudicial porque se tiende a ver el impacto más a largo plazo que, por ejemplo, las ganancias en sector agrícola o en otro tipo de ganancias de los TLC. Pero por lo menos se pueden también incrementar más esa coordinación sur-sur en el ejercicio de compartir más información de los mismos negociadores. Esto hemos tratado nosotros de ayudar y, por ejemplo, resaltar en el acuerdo Mercosur-Unión Europea cuáles han sido algunos elementos exitosos en la negociación propiedad intelectual y salud pública, que se ha logrado pues no tener la cantidad de obligaciones que sí se han tenido en pasados acuerdos. Pero claramente es un gran desafío y realmente sería de gran apoyo que más de las organizaciones internacionales especializadas en esta área, como la OMPI, igual la OMC, tengan una voz fuerte en este tema. Y realmente lo vemos desde la Organización Mundial de la Salud, muy fuerte, pero no tanto desde la OMPI. Y muy poco desde la Organización Mundial del Comercio. Entonces, sí, eso también sería de ayuda. Quisiera solamente mencionar también que con respecto a la pregunta el establecimiento del PIPA, que es para el intercambio de viruses con respecto a la gripa cuando tiene un impacto potencial de pandemia, que eso es de interés de países en desarrollo en general, que es una coherencia con la política de protección de la biodiversidad, la manera que podemos regular el acceso a los recursos genéticos, y que también es importante para la pandemia porque está muy en cuestión cómo se regula el acceso a patógenos y cómo se puede lograr beneficios a través de ello. Entonces, parece muy relevante también que haya interés y ojalá haya más investigadores en México que se interesen por mirar esto. Está abierto el tema y el próximo año va a ser un elemento esencial del tratado, el posible tratado de pandemia que se va a negociar en la OMS. Muchas gracias, Viviana. Una pregunta para todos. ¿De qué forma se puede agilizar la entrega de vacunas, medicamentos contra COVID en nuestro país? ¿Se deben coordinar las oficinas de propiedad intelectual con aduana, con otras instituciones internacionales? Ya Viviana adelantaba algo de eso. ¿Quién quiere contestar?
por favor. No es un problema de falta de coordinación entre las oficinas, es un problema de políticas públicas de corto, mediano y largo plazo gubernamental. Esto está vinculado a la posibilidad de cooperación con otros países. Quizás sea más sencillo para México otros países de América Latina, como Argentina, como Brasil, para ver si se pueden producir vacunas y en ese caso presionar para que se liberen o establecer sistemas de licencias obligatorias que permitan que de esa cooperación internacional surjan vacunas que no requieran la importación de otros países. Esto puede parecer utópico en la medida en que sí, va a llevar tiempo, pero el COVID también va a durar mucho tiempo. Y de nada serviría que se logre el acuerdo que está propuesto en estas negociaciones de la OMC, que yo preveo que va a demorar mucho tiempo. De nada serviría que se llegue a un acuerdo efectivo si nuestros países no están en condiciones de fabricar las vacunas o de importarlas, como aclaró muy bien Viviana cuando planteó el tema de, digamos, del agotamiento de las patentes. Te transmito mi envidia, Viviana, por la claridad con que explicaste todos los temas. Pero, es decir, no es un problema intergubernamental, es un problema de voluntad y de resistir las presiones de los grandes laboratorios. Miren, tenemos que tener en cuenta los millones de personas que han muerto, ¿no?, en un genocidio es decir, si tenemos en cuenta que el genocidio norteamericano derivado de las bombas de Hiroshima y Nagasaki o de la masacre de civiles en la Segunda Guerra Mundial en Alemania, o si consideramos el resto de los genocidios, están muriendo más en este momento por COVID que por los calificados genocidios por parte de la Organización de Naciones Unidas. Y eso en gran medida se debe a la voracidad de las empresas y al nacionalismo de quienes hacen la apología del multilateralismo. Entonces, la única posibilidad es que se unan los países que están en condiciones de producir una vacuna, que se unan nuestros países, no solo en América Latina, con India, con otros países que tengan voluntad de colaborar para que podamos elaborar nuestras vacunas, porque eso hace a la vida de cientos de miles de mexicanos, de millones de latinoamericanos. Entonces, esa es la salida, o la posible salida. A lo mejor no lo logramos, pero al menos lo tenemos que intentar. Gracias, doctor. Hay una pregunta también para todos. ¿Consideran que es necesaria una reforma estructural de la OMPI y la Organización Mundial de la Salud hacia el desarrollo de un sistema sui generis para que en caso de pandemia sea efectivo el respeto a los derechos humanos? ¿Alguien quiere empezar? Daniel, Viviana, adelante, por favor. Sí, creo que el sistema de innovación y el tipo de incentivos en situación de pandemia tiene que ser muy distinto de lo que hemos visto hasta ahora. Vimos que hubo una enorme inversión del sector público para que se produjeran las vacunas que se hicieron. Estas eran compañías, por lo menos si vemos a Biotech, que es de donde viene la innovación para la vacuna de Pfizer, o si vemos Moderna, estas no eran grandes transnacionales farmacéuticas, eran pequeñas empresas donde el conocimiento vino también del sector académico y mucha inversión del sector público. Y después de que ya tenemos estas importantes innovaciones, claro, hay que reconocer que se ha dado la innovación, pero luego hay que buscarle el mecanismo para distribuir lo más rápido posible para incrementar la producción global. Y eso es lo que ahorita está en cuestión. Ya tenemos las innovaciones y no hay la capacidad de estas empresas para generar la cantidad de vacunas que se necesitan para el mundo para dar respuesta a la pandemia. Y tenemos una gran cantidad de la población, bueno, en África solamente 2% de personas vacunadas, cuando sabemos que hay innovación. Entonces, esto no se puede dar otra vez en una pandemia. En ese sentido, no es que decimos que no van a existir las patentes o vamos a dar para atrás un reverso total al sistema de patentes o de secretos comerciales, pero sí las reglas de base para situación de pandemia tienen que cambiar. Y en ese punto es lo más importante ahorita que se está hablando de este waiver o decir que se van a suspender temporalmente durante la pandemia la propiedad intelectual, que serían los secretos comerciales, tanto como las patentes.
porque aún si no tenemos problema, es decir, aún si se abren las patentes en este momento, son las empresas que tienen nuevo conocimiento, por ejemplo, para la plataforma de mRNA que producen, que ha sido bastante efectiva, pues primera vez utilizado COVID-19, no va a ser suficiente tener acceso a las patentes, necesitamos también los secretos comerciales y su colaboración. Y en esto necesitamos que los principales países de donde están estas instituciones realmente tengan esa voluntad política. Entonces hay que presionar. Desde donde uno esté sentado hay que presionar para que haya un cambio en este elemento y estas instituciones internacionales no lo van a hacer solo. Daniel, ¿podrías comentarnos algo? Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que hay que tener en cuenta una cosa. Los organismos internacionales son el fruto de los acuerdos entre los estados y en ese sentido son un acuerdo político entre los diferentes estados que después se puede ir modificando, se pueden ir adaptando, etcétera. Y tendrán que responder también a las realidades y a los mandatos que tienen. Pero cualquier modificación pasa precisamente por que haya una voluntad y un acuerdo entre los estados, lo cual exige, a su vez, una movilización, un debate público, etc. Creo que es fundamental que todos los organismos internacionales estemos sujetos al escrutinio internacional y a la reflexión sobre si como organismos estamos cumpliendo las expectativas que se esperaría para poder abordar posibles reformas. En ese sentido, creo que es saludable cualquier debate de reforma, pero teniendo en cuenta esto, que al final va a tener que pasar por el acuerdo entre los estados. Dicho esto, justamente me gustaría retomar un poco, profundizar un poco en lo que comentaba ya la doctora Viviana Muñoz sobre que ya hay propuesto para discusión en el año que viene, la OMS ya ha propuesto, está impulsando un tratado internacional en el ámbito de la Organización Mundial para la Salud para afrontar nuevas pandemias, ¿no? Que permita contar con instrumentos específicos, ¿no? Esta iniciativa se presentó, no recuerdo la fecha exacta, pero si no recuerdo, en mayo de 2021, en la clausura de la última Asamblea Mundial de la Salud, el director general de la OMS planteó, insistió en este tema. Tendrán que ser de nuevo los estados los que negocien, si es que efectivamente se negocia este instrumento, y los que aseguren que es un instrumento eficiente, efectivo y que integra la protección a los derechos humanos. Pero esto, creo que también, como ya lo señalaba Viviana, no debe de hacerse, no es que como es responsabilidad de los estados nos olvidamos, sino que precisamente desde la sociedad civil, desde la academia, desde la sociedad en su conjunto, sería fundamental observar e influir sobre este proceso porque hemos visto el contexto en el que estamos y no es descartable, ojalá que no, pero no es descartable que en cualquier otro momento enfrentemos otra pandemia y la idea es contar con los instrumentos específicos para eso, ¿no? Entonces, a lo mejor no pasa, no lo sé, no soy quien para decirlo, pero por una reforma de las instituciones existentes, sino a lo mejor de dotar de nuevos instrumentos como puede ser este tratado para afrontar pandemias. Gracias. Gracias, Daniel. Gracias, Viviana. Gracias, Rafael. Pues creo que con esto damos por terminado. Estamos sobre el tiempo. No nos resta más que agradecer, por supuesto, a nuestros excelentes panelistas del día de hoy. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Daniel, por ayudarnos con la suplencia del doctor que no pudo estar hoy con nosotros y que, tocaba en otro día. De cualquier forma, muchas gracias. Agradecemos a todos el favor de su presencia y, por supuesto, en nombre de los organizadores de este evento, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, en la persona de la doctora Ana Alba, del doctor Manuel Becerra, de la Universidad Autónoma Metropolitana, en persona del doctor Rafael Pérez Miranda, por supuesto, de la Facultad de Derecho, pero antes en la oficina en México del Alto Comisionado, en la persona del señor Jesús Peña Palacios. Muchísimas gracias también, por supuesto, a nuestra coordinadora ejecutiva, Luna Mancini. Muchas gracias.